Reverendo, ya están aquí. Susan Copton, su secretaria particular, entró anadeando sobre sus cortas piernas, cincuentona, rechoncha, miope y más fea que un dragón, pero era tremendamente eficiente y mantenía la oficina del ayuntamiento en orden con mano férrea desde hacía 16 años. «Haga que pasen, Susan», contestó Green mientras rodeaba su mesa y se sentaba en el enorme sillón que un día había pertenecido a Stan Morgan. «Que Dios lo tenga en su santa gloria. Amén. Aleluya». El antiguo alcalde de Gulfport había tenido el buen gusto de morir de un vulgar infarto la semana siguiente de haber nombrado a Green su primer consejero, poniéndole al reverendo la ciudad en bandeja de plata. La rodilla llevaba latiéndole interminantemente todo el día, pero la intensidad del dolor había aumentado un grado. La puerta se abrió de nuevo, y un grupo de 5 personas entró detrás de la señora Copton. Abriendo la marcha iba Malachi Graves, su brazo derecho, seguido de Stuttgart, aquel marinero sueco que había llegado a Gulfport después de un azaroso viaje desde Virginia, donde le había sorprendido el apocalipsis. Pero lo más interesante eran las 3 personas que entraron inmediatamente detrás. Encabezaba el grupo un individuo alto y delgado, con el pelo negro alborotado y una expresión desconfiada en el rostro. Le seguía un tipo rubio con un poblado mostacho justo debajo de unos extraños ojos azules. Pero lo mejor del trío era sin duda la chica que cerraba el grupo, alta, joven, muy guapa, y con un enorme gato naranja dormitando entre sus brazos. Y lo más importante, los 3 eran blancos. «Bienvenidos, hijos míos. Esta es la nueva Jerusalén. Bienvenidos a Gulfport, hogar de los justos, fortaleza del Señor, y punto y partida del inminente segundo advenimiento de Cristo». El reverendo se acercó y les impuso las manos. La expresión de los recién llegados era confusa ante aquel recibimiento, pero se dejaron hacer. «Ha sido un viaje muy largo hasta aquí», replicó el tipo alto y moreno. «Estoy deseando oír esa historia de vuestros propios labios, pero antes me gustaría que el oficial Stuttgart me contara cómo Dios os puso en el camino de la salvación». El reverendo hizo una señal a Stuttgart para que se acercara mientras que con la otra mano indicó discretamente a Graves que abandonase la habitación. «Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda», dijo el señor. El oficial sueco comenzó a relatar cómo en medio de una tormenta habían visto elevarse unas bengalas de emergencia muy cerca de Ítaca, y le contó el subsiguiente rescate. Stuttgart narraba las cosas de una manera ordenada, seca y eficiente, de un modo muy profesional. Cuando finalizó su informe se relajó ligeramente y esperó con paciencia a que el reverendo hiciese alguna pregunta. Pero para Green era suficiente. Estaba seguro de que el informe que le facilitaría el capitán Burley más tarde coincidiría plenamente con el del sueco, pero era mejor estar totalmente seguro. Tenía ojos en todas partes y oídos en más partes todavía. No era de la Biblia, pero su padre lo decía siempre, y era una de las pocas enseñanzas aprovechables de aquel loco borracho. «Ya es suficiente, querido Stuttgart». Green le cogió del brazo y lo acompañó hasta la puerta. «No quiero robarle más tiempo. Estoy seguro de que el capitán Burley necesitará de su inestimable ayuda para la descarga del Ítaca». El sueco protestó, pero Green fue inflexible. Una vez que estuvieron solos en el despacho, invitó a los 3 náufragos a que tomaran asiento. «Bien, ahora pueden empezar», dijo mientras se reclinaba en su silla. El tipo alto y moreno, que según decía era abogado antes del apocalipsis, llevaba la voz cantante. De vez en cuando el rubio bajito añadía algo y la chica se limitaba a asentir, mientras acariciaba al gato con aire distraído. «Entonces fue cuando llegamos a Tenerife», estaba diciendo el abogado en aquel momento. «Fue una sorpresa descubrir que la isla estaba llena de refugiados procedentes de toda Europa que...» «¿Llena de refugiados?» Green saltó como un resorte al oír aquello. «¿Qué quiere decir con llena? ¿No había muertos en esa isla?» «No, la isla estaba a salvo como Gulfport, pero las condiciones eran mucho más penosas.
Toda aquella muchedumbre consumía cantidades enormes de recursos y había una gran carestía, pero aún así se podía vivir con cierta dignidad. Y no había nadie aplicando leyes de pureza racial al estilo de Hitler, añadió secamente la chica, con una mirada ofendida en sus ojos. El abogado lanzó una mirada cargada de advertencia a la muchacha, pero Green no le prestó mucha atención. Su mente funcionaba a toda velocidad. Una isla llena de refugiados. Había otro lugar aparte de Wolfport que había sobrevivido al apocalipsis. Un sudor frío recorrió su espalda. Si existían otros puntos donde aún resistían los humanos, entonces eso significaba que Wolfport no podía ser la nueva Jerusalén. No eran los únicos corderos salvados del sacrificio por el Señor. Entonces, si no eran los únicos, no, eso era imposible. Él era el profeta. Él era el salvador de los justos. Todo el mundo en Wolfport creía y respetaba aquella idea, que había repetido una y otra vez a lo largo de sus sermones diarios, y ese convencimiento era lo que hacía que nadie discutiese su papel como líder de la comunidad. Si la gente de Wolfport se enteraba de que existieran más lugares, alguien podría plantearse que su salvación no dependía únicamente de la intervención divina a través del reverendo. Y eso llevaría inevitablemente a que en algún momento alguien pusiera en tela de juicio el liderazgo de Green, y que a lo mejor sus ideas no eran revelaciones del Señor. Eso no era posible. No podía ser posible. El abogado terminó su relato. Green los miró en silencio durante unos instantes y finalmente se inclinó hacia ellos con una sonrisa enorme en su rostro. Hermanos, sois como el hijo pródigo. Habéis caminado por el largo valle de las sombras, pero finalmente estáis en el lugar de la leche y la miel, donde el ciervo y el león duermen a la misma sombra. Que no les quepa duda que de ahora en adelante la República Cristiana de Wolfport será su nuevo hogar. Se lo agradecemos enormemente, reverendo, dijo el abogado con una expresión aliviada en su rostro. Por supuesto estamos dispuestos a ayudar en lo que haga falta. Si hay algo que podamos hacer... claro que sí, hijo mío, replicó Green. Tengo que pedirles un inmenso favor. ¿Qué es? Tengo que pediros que no le contéis a nadie vuestra historia. Y cuando digo a nadie, me refiero absolutamente a nadie. ¿Ya se lo habéis dicho a alguien? El capitán Burley lo sabe, replicó el abogado tras pensar un rato. Pero tan solo él. Ahora que lo dice, ninguno de los demás oficiales de a bordo preguntó nada. No había caído hasta ahora. Bien hecho, Burley, pensó el reverendo Green. Sabes lo que te conviene. Y también sabes mantener a raya a tus hombres. Ahora entiendo por qué ese maldito seco quería quedarse a toda costa. Bien, continuó Green chasqueando la lengua, mientras hilvanaba una excusa. Eso es bueno. Necesito que mantengan el secreto por un sencillo motivo. Si las buenas y piadosas gentes de Wolfport se enteraran de que hay necesitados en Tenerife o en otra punta del mundo, insistirían en emprender una expedición para ir hasta allá, hasta que nos rescatemos a todos de la oscuridad y del pecado. Comprendo, dijo el abogado. Una luz de alarma se había encendido en sus ojos. A Green, acostumbrado a las mentiras y a las medias verdades, no se le escapó la leve vacilación del abogado y las miradas nerviosas que se cruzaron entre ellos. Le estaban ocultando algo. No quieren saber nada de Tenerife, o cómo diablo se llame en ese sitio, pensó. Estaban huyendo de ahí cuando se cruzaron con el Itac. Buenos habitantes de Wolfport emprenderán el viaje, aún a riesgo de perecer todos en el intento, pues son fieles seguidores de Cristo. El reverendo abrió los brazos como abarcando una muchedumbre imaginaria. Pero son mi rebaño, y he de velar por todos ellos. No puedo permitir que se lancen a una misión suicida para traer aquí, a la seguridad de Wolfport, a todas esas gentes. Por eso pido su silencio. ¿Lo comprenden, verdad? Por supuesto, reverendo, se apresuró a contestar el abogado. Puede contar con que nuestros labios estarán sellados. Pero la gente tiene derecho a saber que hay más supervivientes por el mundo, protestó la chica indignada. Si no lo saben, al fin y al cabo, serían como prisioneros de esta ciudad, toda esa gente.
esos ilotas tienen derecho a poder decidir si quieren vivir en otra parte y no como vulgares presidiarios. Lucía, creo que no es el momento para eso. El reverendo nos ha pedido un favor, tan solo un favor, a cambio de su hospitalidad, y creo que se lo debemos. Lucía abrió la boca para añadir algo más, pero al ver la expresión severa del abogado se lo pensó 2 veces y se calló. En vez de eso comenzó a acariciar al gato con tanta fuerza que éste, sorprendido, lanzó un maullido de protesta. La tensión entre ellos era evidente. Hija mía, déjame contarte una historia. Hace mucho tiempo, en la época de los griegos, existía una ciudad llamada Esparta. Por supuesto, eran todos unos idólatras impíos que adoraban a falsos dioses de barro y estaban lejos de la luz de nuestro Señor. Sin embargo, en muchos aspectos eran una sociedad admirable. Los espartanos vivían rodeados de enemigos que pretendían verlos muertos a toda costa, tal como nos ocurre a nosotros hoy en día. Por supuesto, para sobrevivir, crearon una casta, a los que ellos llamaron ilotas, que se encargaban de cultivar sus campos, cuidar su ganado y facilitarles todas las cosas materiales que necesitaban para que los espartanos pudieran dedicarse única y exclusivamente a defender sus murallas. Eso mismo hacemos aquí, y por eso precisamente tenemos a nuestros ilotas. ¿Y quién decide que una persona es ilota o no?, preguntó Lucía con un hilo de voz. Dios nuestro Señor, por supuesto, replicó Green auténticamente sorprendido. Adán y Eva eran blancos, como los apóstoles, como Moisés, y todos los profetas que aparecen en la Biblia. Fue Dios quien los decidió así. El resto de las razas o bien son mezclas bastardas, como esos sucios chicanos, o bien son fruto directo del pecado, como los negros. Por eso lo llevan marcado en su piel. Al permitirles vivir bajo nuestra santa protección, les estamos haciendo un favor, pues así pueden expiar sus culpas. Lucía hizo un esfuerzo titánico para controlar la respuesta afilada que se formaba en su boca. El ucraniano, por su parte, se removió incómodo en su silla. Tan solo el abogado mantenía una expresión impenetrable en su rostro, sin dejar traslucir la más mínima emoción. Reverendo, comenzó a decir tratando de controlar el tono de su voz. De donde nosotros venimos, esa forma de pensar estaría muy mal considerada, espero que entienda. ¡No! Eso es así, y no hay nada que discutir. Por culpa de la dejadez, la tolerancia y el hedonismo, Dios ha castigado a la raza humana. Llevo años anunciando que esto iba a pasar y no me hicieron caso. No me hicieron caso, ¿me entiende? No me hicieron caso hasta que fue demasiado tarde. Yo tengo razón, soy el profeta. Green se había levantado y gesticulaba al hablar con ojos enfebrecidos. El lazo de su cuello se había deshecho y lanzaba minúsculas partículas de saliva al hablar. Por convivir con maricas, comunistas, negros, indios o chicanos, por el intento de colocar a un hombre negro como presidente en este país. Dios ha desatado su ira, y hasta que retomemos la recta senda, no se producirá su segunda venida. Si no aceptan esa verdad, entonces no hay sitio en Gulfport para ustedes. Green se desplomó en su silla jadeando. Cogió una jarra de agua y se sirvió un vaso con mano temblorosa. Al beber derramó unas cuantas gotas sobre su pechera. ¿Y bien? ¿Cuál es su respuesta? ¿Cuál es su lado del muro? Nosotros, comenzó a decir el ucraniano. Nosotros aceptamos hospitalidad y sus normas, reverendo Green. Le interrumpió rápidamente el abogado. Seremos buenos habitantes de Gulfport, se lo prometemos. Pero esto es... intervino Lucía, aunque se cayó de inmediato. El abogado la miraba con un elocuente cállate de una vez escrito en sus ojos. ¿Es su mujer?, preguntó el reverendo. Es mi pareja, sí, pero no veo que... Será mejor que aprenda a meterla en cintura cuanto antes, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino que debe estar en silencio. Timoteo 2:11. Recitó de memoria el reverendo Green, acariciando su Biblia.
El propio Señor nos indica cuál es el sitio de las mujeres. Son madres y esposas, pero no tienen capacidad para opinar, ni para tomar decisiones. No están hechas para pensar, como es evidente. No se preocupe, reverendo. Aprenderá a controlar su lengua, contestó el abogado mirando expresivamente a Lucía. Esta, roja de furia y humillada, mantenía la cabeza agacha y acariciaba con fuerza al gato que maullaba incómodo. Bien, en ese caso creo que ya hemos acabado. La señora Copton les indicará cuál es su nueva casa cuando salgan. Hay un montón de espacio libre en Gulport. Creo que cuando vean dónde van a vivir estarán... La puerta salió de golpe interrumpiendo al reverendo. ¿Y ahora qué pasa?, rumió Green. Aquella estaba siendo una reunión mucho más difícil de lo que había pensado. Malachi Graves permanecía de pie en la puerta con aspecto nervioso. Elario se balanceaba inquieto sobre sus pies, como si le hubiesen entrado unas ganas urgentes de orinar. ¿Qué sucede, Malachi?, preguntó Green, sin molestarse en ocultar el tono molesto de su voz. Todo el mundo sabía que nadie debía interrumpir al reverendo, salvo por causa de fuerza mayor. Son los ilotas del Ítaca, reverendo. Hay problemas. Un grupo de chicanos se niega a aceptar el pago convenido. Están reclamando algo, pero no tengo ni idea de lo que dicen. No hablan inglés, solo esa jerga de mierda de español. Graves se llevó la mano a la boca. Disculpe mi lenguaje, reverendo. ¿Cómo se atreven? El reverendo se levantó y apuntó con su dedo calloso a Graves. ¡Dales una lección! ¡Diezmalos! Mata a la mitad de ellos para que aprendan cuál es su lugar. ¡No!, gritó Lucía de golpe. El abogado y el ucraniano se volvieron hacia ella, sorprendidos por la nota de pasión que temblaba en su voz. ¡No los mate, reverendo, se lo ruego! ¡Cállate, niña!, atajó el reverendo. Graves, ya sabes lo que tienes que hacer. Como usted ordene, reverendo. Elario se dio la vuelta y se dispuso a salir de la habitación, pero en aquel momento el abogado se levantó. ¿Y tú qué quieres ahora?, pensó Green. Espere un momento, reverendo, terció. Yo hablo español perfectamente, de hecho es mi lengua nativa. Si me permite hablar con ellos, quizá pueda saber qué es lo que reclaman y así evitaríamos un derramamiento innecesario de sangre. Green se sentó meditando las palabras del abogado. Tenían cientos de ilotas y eran fácilmente sustituibles, pero la situación entre ellos ya era muy explosiva. Una purga no ayudaría a calmar los ánimos, y no podía correr el riesgo de enfrentarse a una rebelión abierta, no en aquel momento. De acuerdo, asintió mientras se ponía el sombrero. Ven conmigo, su mujer y su amigo pueden dirigirse a su nuevo hogar. La señora Copton les acompañará. Y sin más salió de la habitación. El abogado cruzó unas palabras apresuradas con sus acompañantes, repletas de aspavientos y gestos enfurecidos, pero Green estaba demasiado enfadado como para detenerse en ese detalle. Que arreglen en casa sus propios problemas. Yo tengo que arreglar los míos ahora. Graves les esperaba en la puerta del ayuntamiento, al volante del Hummer, con el motor encendido. El reverendo se subió en el asiento trasero, mientras el espigado abogado se sentaba en el delantero. Circularon hacia el norte durante unos minutos en un silencio total, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Cuando finalmente llegaron, el Hummer se detuvo en un puente que cruzaba un ancho canal. Las dos orillas del brazo de agua estaban cercadas por un alto muro de cemento, cubierto de alambres de espino. En el puente, junto a una señal oxidada y cubierta de agujeros de bala que decía «Bienvenidos a Bloodfond», se levantaba una enorme torre de acero con reflectores en su parte superior que recordaba a una barbacana medieval. En lo alto de la atalaya, dos arios apostados detrás de sendas ametralladoras M60 cubrían la puerta de acero que cerraba el puente. Al otro lado de la puerta, un grupo de unos 50 ilotas gritaba y gesticulaba, al tiempo que arrojaban cascotes y botellas vacías contra la torre. Ninguno de ellos iba armado, ya que los ilotas tenían restringido el acceso a las armas dentro de los límites de Gulport. Bien, hijo mío, dijo Green bajándose del vehículo. Esta es tu oportunidad. Demuéstrame qué sabes hacer. El abogado salió del Hummer y caminó hacia la pesada puerta de acceso. Un ario apostado en la parte baja abrió una portazuela para franquear el paso.
En cuanto atravesó la puerta, se apresuró a cerrarla detrás de él. Los ilotas situados al otro lado del puente se fueron quedando en silencio en cuanto vieron a la figura inquieta del abogado. Respirando hondo, caminó hacia ellos, aparentando más seguridad de la que realmente tenía. «Hola a todos», saludó en español. «Vengo en nombre del reverendo Green. ¿Qué es lo que sucede aquí?» Un tipo alto y moreno con un uniforme militar, en la que ponía Dovchatsky en el bolsillo superior derecho, se adelantó desde el grupo. «Soy Carlos Mendoza», dijo en tono desafiante. «¿Quién eres tú y qué quieres?» «Soy la persona que puede evitar que los tipos de allí atrás», levantó su brazo y señaló a los dosarios de las ametralladoras, «os eliminen a todos en menos de un minuto. A no ser que me digan qué diablos quieren». «Este Green tiene pinta de estar lo suficientemente loco como para ordenarles abrir fuego. Y le falta muy poco para hacerlo, así que vuelvo a preguntar, ¿qué es lo que pasa aquí?» «Nos han engañado», rugió una voz desde la multitud. «Nos prometieron 10 litros por persona, y solo nos han dado 3. Un coro de voces comenzó a protestar al unísono, apoyando aquellas palabras. El hombre llamado Carlos Mendoza hizo un gesto para que guarden silencio. Una vez que lo consiguió, se volvió de nuevo hacia el abogado. «Ya lo has oído. Nos deben 7 litros de Cladoxpan por persona. A todos los que hemos ido en el Itaca. Dile a tu reverendo que mientras no nos dé lo que nos pertenece, no pensamos movernos de aquí». «¿Cladoxpan?», preguntó el abogado confundido. «¿Qué es eso? ¿Un licor?». La cara de Mendoza se transformó de la sorpresa al oír aquello. «Me estás tomando el pelo. ¿Cómo es posible que no sepas qué es el Cladoxpan? ¿De dónde has salido? Espera un momento, tú... No serás uno de los náufragos que rescató el Ítaca en alta mar, ¿no?». El abogado asintió inquieto. El otro, al ver el gesto, soltó una risotada lúgubre. «Esos huevones chingados son tan cobardes que ni siquiera se atreven a venir en persona a este lado de la valla. Mandan a un pobre estúpido que ni siquiera sabe de qué habla. No mames, güey». «Si me cuentas de qué estamos hablando, quizás pueda ayudarte», contestó el abogado con calma. «De otro modo, será imposible». «El Cladoxpan es un medicamento», aclaró el otro pacientemente, como si le hablasen a un niño. «Mantiene las concentraciones del TSJ en niveles muy bajos, y nos permite seguir viviendo como personas. Todos aquí estamos infectados por ese pinche virus. Y si no bebemos al menos medio litro de esa solución al día, entonces estamos chingados. ¿Lo entiendes ahora, chico blanco?». El abogado inspiró aire pensativo. «O sea, es como un paliativo, ¿no? Es decir, ese Cladoxpan no elimina TSJ, pero lo debilita lo suficiente como para que no haga efecto». «Ah, veo que eres listo», dijo Mendoza con voz amarga. «Es algo parecido a la insulina para los diabéticos. Mientras lo consumamos todo irá bien, pero si dejamos de ingerirlo entonces, se acabó. Y ese cabrón nos debe 7 litros por persona. Nos prometió 10 litros si viajábamos en ese pinche barco y hemos cumplido. Ahora le toca a él». «¿Cómo se han infectado?», preguntó el abogado curioso sin prestar atención a las demandas de Mendoza. «¿Y cómo tú crees que ha sido, pendejo?», replicó Mendoza subiéndose una de las mangas de su uniforme. En el hombro lucía una enorme cicatriz de algo que no podía ser otra cosa que un mordisco humano. Incluso le faltaba parte de la masa muscular. «Dile a tu reverendo chingón que si no nos da lo que nos debe, no pensamos movernos de aquí, ¿entendido?». El abogado asintió y se alejó lentamente hacia el portón de acero sobre el puente. Una vez que estuvo al otro lado, caminó hacia Green, que le esperaba impaciente junto al vehículo. A su lado, Malachi Graves ladraba órdenes a un grupo de arios fuertemente armados que se estaban encaramando a la torre. «¿Y bien, qué quieren?», preguntó el reverendo. «Dicen que les debe 7 litros por persona de algo llamado Cladoxpan. Dice que usted se los prometió a cambio de intervenir en la operación de Luba. Y también dicen que, mientras no se los dé, no piensan moverse de ahí». El reverendo enrojeció súbitamente, preso de la ira. Su labio inferior empezó a temblar incontrolable. «¿Pero qué se han creído que son? Atajo de hispanos sucios y malolientes. Los mataré a todos. Acabaré con ellos.
Haré que la ira del Señor los castigue a sangre y fuego. No pienso permitir semejante insolencia. Espere, reverendo, le interrumpió el abogado. No creo que sea buena idea matarlos, no solucionará el problema. Goodport perderá un montón de hombres valiosos a cambio de nada. Yo vi personalmente cómo peleaban en el puerto de Luba y puedo asegurarle que son auténticos jábatos. Si los mata, tardará un montón en adiestrar a otros hombres que sean tan buenos como estos, y la ciudad se quedará sin un buen grupo de ilotas. De repente añadió como si fuera fruto de una inspiración repentina. Además, sería una ofensa para Dios destruir de forma necia una herramienta tan útil como la que ha puesto en sus manos, reverendo. No me des lecciones, muchacho, fue el primer pensamiento del reverendo Green. Sin embargo, supo apreciar la validez del razonamiento de aquel hombre. Quizás no fuese mala idea después de todo. De acuerdo, accedió amenazante. Pero solo les daremos 5 litros por persona, ni uno más. Y no es negociable. O aceptan eso o ordenaré a mi guardia verde que los extermine sin contemplación. Seré como el viñador arrancando la mala hierba de entre sus vides. Diciendo esto se metió de nuevo en el Hummer, sin mirar a nadie más. Satisfecho, el abogado corrió de nuevo al otro lado del muro, donde esos ilotas le esperaban expectantes. Al llegar le transmitió la oferta al reverendo Green en pocas palabras. Los ilotas debatieron durante unos segundos con gestos hoscos, y finalmente aceptaron. De acuerdo, dijo Mendoza. Dile a tu reverendo que aceptamos. Pero esto no ha acabado. El abogado asintió aliviado. Mientras se alejaba oyó que Mendoza le llamaba a sus espaldas. Por cierto. El mexicano aún permanecía en el mismo sitio con una sonrisa orgullosa en la cara. Dele saludos a Lucía de parte de Carlos Mendoza. Dígale que le recuerdo con mucho cariño y que espero poder verla muy pronto. Su visita será bienvenida. Y dicho esto, se alejó dejando al abogado con una expresión confundida y un remolino de sentimientos inquietos, bailando en su corazón. Cuando uno de los hombres de Graves me dejó delante de la casa que nos habían asignado, ya casi era noche cerrada sobre Woolport. Una suave llovizna caía dibujando extrañas formas sobre los charcos de luz de las farolas. Hacía frío y sentía como la lluvia calaba mis huesos, pero una sensación aún más fría inundaba mi interior. Estaba sucio, cansado y emocionalmente agotado, pero aún así me remoloneé un rato, evitando entrar. Trataba de retrasar lo inevitable. Me sentía sin ánimos para el enfrentamiento que me esperaba en el interior. Finalmente subí los escalones del porche y entré en mi nuevo hogar. Era la típica casa de suburbio acomodado de 2 plantas, césped delante de la puerta, porche de madera y garaje adosado a un lado. El interior era acogedor y amplio, con un mobiliario elegante, aunque con un punto entre la hortera y estrafalario. De una pared colgaba una enorme foto enmarcada de Charlton Heston, dirigiéndose a una multitud de la Asociación Nacional del Rifle y sosteniendo un arma sobre su cabeza. «Por fin has llegado», dijo Víctor Brichenko asomándose desde la puerta de la cocina. «Estábamos preocupados por ti. ¿Dónde has estado?» «Es muy largo de explicar, Víctor», contesté. «Solo que he evitado que esta tarde muriesen al menos 50 personas a manos de estos lunáticos religiosos». «Bueno, al menos hoy has dicho algo bien», contestó el ucraniano con una nota de tristeza en su voz. «Deberías hablar con Lucía. Está muy enfadada contigo». Suspiré desalentado. Estaba claro que no iba a poder esquivar aquella conversación hasta el día siguiente, como era mi intención. Hablaré con ella. Le di una palmada en el hombro. «No te preocupes, viejo amigo». Entré en el salón. Lucía estaba sentada en un mullido sofá, con el gato jugueteando con un par de calcetines a sus pies. Tenía un libro sobre el regazo, pero
No había leído ni las primeras páginas. Su expresión se endureció al verme. «¿Estás aquí?», dijo con una voz gélida. «Pues sí», contesté mientras me dejaba caer sobre otro de los sillones. «Estaba en el ayuntamiento con Green hasta hace apenas media hora». «Cuanto antes se lo sueltes, mejor», pensé. «Me ha propuesto entrar a formar parte del equipo de gobierno de Gulfport». «¿Cómo dices?». Lucía me contempló atónita. «Necesita a alguien que pueda ser de intermediario con los silotas que viven en Bluefont. Ese es un barrio residencial separado por alambradas, al otro lado del río. Aunque se encuentra dentro del perímetro del muro, más de la mitad de esa gente es de origen hispano, pero no hay nadie en este lado de Gulfport que hable castellano, así que cree que soy el hombre indicado». «Le habrás dicho que no, por supuesto». Respiré hondo. Y ahí va. He aceptado el cargo. Empiezo mañana. ¿Se puede saber qué coño te pasa? ¿Cómo es que has podido? Lucia, hoy he salvado la vida de un montón de gente, dije. Aunque a uno de ellos no me habría importado que le pegasen un tiro ahí mismo, pensé. Y lo he hecho precisamente por lo que te he dicho. Si ocupo ese cargo tendré la oportunidad de velar por los intereses de los silotas, de mejorar sus condiciones de vida. Velar por ellos, dices. ¿Y en qué condiciones? ¿Vas a conseguir que ese predicador pirado te escuche? ¿Y que dejen de ser ciudadanos de segunda? ¿Que dejen de ser los únicos que arriesgan el pellejo? Aún no lo sé. Contesté tercamente. Pero estoy seguro de que se me ocurrirá alguna manera. Era incapaz de confesarle que esa tarde, mientras evitaba una masacre en el puente que conducía el gueto de Bluefont, una vieja sensación de euforia que no disfrutaba desde hacía años había vuelto a recorrer mi cuerpo. Antes del apocalipsis yo era un abogado de prestigio capaz de cerrar acuerdos imposibles y de negociar condiciones extremas. Aquel sentimiento de invencibilidad, de poder lograr casi cualquier cosa simplemente argumentando, suponía una droga tan fuerte y poderosa que había sido mi principal motor anímico durante años. Pero un día aparecieron los no muertos y todo aquello desapareció de golpe. Llevaba desde entonces arrastrándome por medio mundo, sobreviviendo de milagro y descubriendo de forma amarga que todos mis conocimientos y habilidades dialécticas no valían absolutamente para nada en aquella nueva sociedad en ruinas. Y de repente esa vieja tarde, la vieja magia había vuelto a fluir. Lo había vuelto a hacer. Por primera vez en mucho tiempo me sentí realmente útil, en medio de toda aquella devastación. Pero sabía que Lucía no entendería nada de aquello, por lo menos no sería capaz de aceptarlo en aquel momento. Estaba demasiado enfadada con el reverendo Green, con la odiosa sociedad racista de Gulfport y sobre todo conmigo. Tenía que intentar razonar con ella. Lucía, para bien o para mal, estamos aquí. Tenemos que intentar encajar lo mejor que podamos en este lugar. ¿Por qué? Porque no sé si Gulfport va a ser nuestro hogar definitivo o no. Pero de lo que estoy seguro es que vamos a pasar al menos una temporada en esta ciudad. Pero de lo que estoy seguro es de que vamos a pasar al menos una temporada en esta ciudad. Y también sé que si tuviésemos que irnos, lo pasaríamos muy mal ahí fuera. Puede ser. Lucía me cogió de las manos y me miró a los ojos suplicante. Pero saldríamos adelante como siempre lo hemos hecho. Este sitio está enfermo. Esta gente está enferma y tú lo sabes. Gulfport no es nuestro lugar. Nosotros no somos como ellos. Vámonos de aquí hoy mismo, los tres. ¿Y a dónde iríamos?, pregunté. No podemos salir de aquí simplemente empezar a caminar sin rumbo. Estamos en América, maldita sea. Y esto es enorme. Hay millones de no muertos ahí fuera. No tenemos más remedio que quedarnos aquí. Pues si nos quedamos, enfrentémonos a Green y a sus desvaríos. ¿Y cómo quieres que nos enfrentemos a él? Nos ha ofrecido su hospitalidad, nos ha salvado la vida, se lo debemos. No le debemos nada. Es que está ciego. ¿No has visto cómo tratan a esa gente? ¿Y tú no has visto cómo está el mundo fuera de este lugar? Exploté furioso mientras me volvía hacia ella. ¿No has tenido ya suficiente dosis de sangre, muerte y destrucción? ¿No estás cansada de dormir todas las noches con el ojo abierto, de pasar frío, miedo y penurias? ¿No estás harta de ir huyendo permanentemente de un lugar a otro desde hace 2 años?
¿No ves que este lugar es un sitio bueno y seguro para vivir? Nos están ofreciendo su hospitalidad y tú les escupes en los ojos, joder. ¿A qué precio es esa hospitalidad? ¿Al precio de vivir en una especie de pequeña Sudáfrica del apartheid? ¿Al precio de ver cómo maltratan a los sirotas? De los ojos de Lucía salían auténticas llamaradas. ¡Al precio de poder seguir vivos!, grité desencajado. ¡De poder tener un futuro! Yo no quiero ese futuro, contestó Lucía con los ojos brillantes. Estaba a punto de echarse a llorar. No, no así. Pues no tenemos alternativa. Me levanté del sofá y abrí los brazos. Mira a tu alrededor. No tenemos nada. Incluso la ropa que llevamos puesta es un regalo. ¡Por amor de Dios! Nos tenemos los tres, replicó Lucía. Víctor, tú y yo. Al parecer tú tienes a alguien más, contesté irritado y empachado de celos. Un tal Carlos Mendoza me ha mandado saludos para ti. No has necesitado ni llegar a Gulport para granjearte admiradores. Lucía palideció y sus ojos se redujeron a dos acusas incandescentes. Me arrepentí al instante de haber hecho aquel comentario. Era injusto con Lucía. No venía al caso y era algo cruel, pero estaba cansado e irritable y además, en mi foro interno me sentía terriblemente sucio por hacerle el juego al reverendo Green. Y el problema de las palabras es que una vez lanzadas ya no hay fuerza humana capaz de hacerlas volver. Al menos Carlos Mendoza tiene la suficiente dignidad para despreciar a Green en su cara, dijo ella muy despacio. Él no tiene que preocuparse de mantener a salvo a su mujer, a un gato y a un ruso loco, contesté con acritud. Por la mujer no hace falta que te preocupes más, respondió Lucía altiva. A partir de ahora cuidaré de mí misma. Se levantó evitando mirarme, recogió al gato del suelo y tras plantarle un beso enorme entre sus ojos, lo apoyó en mi regazo. Después, sin mirar atrás, salió del salón, dando un portazo. Lúculo me miró sorprendido. La cara del gato persa estaba húmeda de las lágrimas de Lucía, y yo me sentí totalmente desgraciado. El coronel Hong se desperezó, con un dolor sordo palpitando en su cabeza. El Ilyushin 62 no era precisamente el más cómodo de los aviones diseñados por el hombre, y su versión militar aún menos. El ruido de los motores se filtraba a través del fuselaje, y hacía que fuese recomendable llevar cascos protectores para los oídos durante todo el viaje. La única manera de poder mantener una conversación era a gritos, y aún así resultaba complicado. Después de casi 13 horas de vuelo, el coronel sentía como si alguien le hubiese metido 2 kilos de algodón a presión por las orejas. Se levantó para estirar las piernas, y para despejar un poco la cabeza, al ponerse de pie, la carpeta que estaba sobre sus rodillas resbaló y cayó al suelo. Hong se inclinó para recogerla, y la metió cuidadosamente en un maletín de acero con 2 cerraduras. Dentro de aquel maletín iba un sobre que había abierto nada más subir al aparato, con las instrucciones detalladas de la operación y una caja de pastillas de cianuro que debía repartir entre todos sus hombres al tomar tierra. Además estaba aquel informe, por supuesto. No le habían permitido llevarse una copia ya que estaba calificado como alto secreto. No podían arriesgarse a que cayese en manos equivocadas o peor aún, en manos del enemigo imperialista yanqui. Pero Hong no podía apartarlo de su cabeza mientras caminaba lentamente por el pasillo central del avión hacia la cabina de los pilotos. Los no muertos están muriendo, había dicho el ministro de Defensa en la reunión. Sonaba muy raro, y Hong al principio pensó que no había oído bien,
pero el resto de generales sentados a la mesa no se movieron ni un pelo cuando el ministro volvió a repetirlo, o sea, que debía ser cierto. Al principio pensó que habían descubierto alguna manera de acabar con ellos. No es eso, había contestado el ministro con aire contrito. No existe nada en el mundo capaz de matar algo que ya está muerto, y todos los intentos que hemos hecho para desarrollar un antídoto o vacuna contra el TSJ han sido totalmente inútiles. Es un prodigio de la ingeniería genética. Sin embargo, el propio éxito del virus se ha transformado en su mayor debilidad. Y entonces le habían puesto aquella carpeta con las palabras alto secreto, debajo de las narices. Hong se había pasado la siguiente media hora leyendo y aprendiendo más sobre el TSJ. Al parecer el virus era una mutación del laboratorio del virus ébola, al que le habían añadido elementos propios de otras cepas. Aunque su velocidad de propagación era enorme y su capacidad de contagio era altísima, tenían documentados algunos casos de personas infectadas, incluso por el mero contacto con saliva de un no muerto. El TSJ tenía un punto débil, y era que sencillamente había sido demasiado bueno haciendo su trabajo. Los investigadores que habían redactado el informe estimaban que no quedaban más de 30 millones de habitantes en todo el planeta, 23 de los cuales estaban dentro de las fronteras de Corea del Norte. El TSJ había sido capaz de borrar del mundo de los vivos a más de 6.000 millones de seres humanos en menos de 30 días de pandemia. Eso, a efectos prácticos para un virus, era un éxito en toda regla. El problema para el TSJ surgió cuando se le acabaron los humanos, sus agentes portadores naturales. Fuera de un organismo, el TSJ tan solo sobrevivía unos cuantos minutos antes de quedar reducido a una sopa de proteínas. Ya que el TSJ había colonizado el cuerpo de prácticamente todos sus portadores potenciales, estaba virtualmente atrapado dentro de los no muertos, no podía salir de ellos ni saltar a otro portador. El cuerpo de los no muertos no tenía circulación sanguínea ni respiración, y apenas algo de actividad eléctrica y neuronal. El TSJ, de manera hábil, inhibía la acción de las bacterias responsables de la putrefacción, manteniendo los cuerpos muertos en un estado de conservación similar al que tendrían dentro de un congelador. De aquella manera podría permanecer durante años o siglos, esperando pacientemente el momento para saltar sobre otro cualquier posible huésped. Pero entonces la naturaleza, en un giro cruel, le puso las cosas aún más difíciles, porque aunque el TSJ anulaba la acción de las bacterias, no podía hacer nada contra los hongos, y los hongos, una de las estructuras pluricelulares más antiguas de la creación, se encontraron de golpe con miles de millones de no muertos vagando por el mundo, un caldo de cultivo perfecto para ser colonizado, enormes trozos de carne ambulante preparados para convertirse en su nuevo hogar. El informe que leyó Hong incluía docenas de fotos de no muertos en diversos estados de invasión por hongos. Más del 70% de las infecciones se habían producido en el plazo de las 4 primeras semanas de la pandemia, así que la mayor parte de los no muertos tenían más o menos el mismo tiempo. Al principio, las colonias de hongos no eran evidentes, tan solo unas pequeñas pelusas doradas o verdosas asomando por la comisura de la boca o en las cuencas de los ojos. Sin embargo, a medida que iban pasando los meses, las colonias prosperaban y se expandían. Hong recordaba con horror algunas imágenes de no muertos tan cubiertos de hongos que parecían seres monstruosos sacados de alguna pesadilla. El informe calculaba que en el plazo aproximado de 2 años, la mayor parte de los no muertos estarían tan consumidos por los hongos que simplemente se desmoronarían bajo su propio peso. Después simplemente seguirían pudriéndose ahí, donde hubiesen caído, hasta quedar reducido a un montón de huesos amarillentos. En menos de 4 años, seguía el informe, no quedaría ni un no muerto sobre la Tierra. Y entonces será nuestra oportunidad, comprendió Hong. Sin no muertos en el escenario, el mundo entero quedaba a los pies de la República Popular de Corea del Norte. Los 6 millones de supervivientes que el informe calculaba que vivían dispersos por el planeta no supondrían un rival serio para el ejército popular. Tan solo tenían que aguantar 4 años, pero sin petróleo serían incapaces de hacerlo. Sería irónico haber superado a los no muertos para acabar muriendo de hambre. Hong pasó al lado de un soldado profundamente dormido al que se le habían escurrido los cascos de protección hasta el cuello. Con cuidado de no despertarlo, volvió a colocárselos en su sitio y siguió avanzando hasta la proa. Sus hombres le temían, por supuesto, pero también sabían apreciar que era el mejor oficial bajo el que podían estar, y que cuidaría de ellos con celo.
El coronel se había permitido el lujo de escoger personalmente a los casi 300 soldados que componían su compañía, y por eso tan solo los mejores y más preparados participaban en aquella expedición. Hong sabía que le seguirían hasta las puertas del infierno si fuera necesario. Al llegar a la cabina abrió la puerta sin llamar y pasó al interior. Cuando cerró la portilla a sus espaldas, se encontró sumido en un agradable y placentero silencio. Hong descubrió que la cabina sí que estaba convenientemente aislada. Era evidente que los rusos habían tenido claras las prioridades al diseñar el Ilyushin en los años 70. «Coronel». El piloto del avión se dio la vuelta y saludó a Hong, que se colocó en el asiento vacío del navegante. Tan solo unos de los 6 Il-62 que componían la expedición llevaban un navegante. El resto de los aparatos se limitaban a seguir al guía en su camino a la costa oeste de los Estados Unidos. Aquel era un vuelo de ida, nada más. Ninguno de los aviones de transporte de la Fuerza Aérea de Corea del Norte tenía suficiente autonomía para llevarlos hasta el territorio de Estados Unidos y después volver, así que la presencia de los demás navegantes era superflua. El abastecimiento en el aire también había quedado descartado, por lo que la única posibilidad sería consistir en un vuelo de un solo sentido. Por supuesto, cabía la remota posibilidad de localizar en alguna parte suficiente combustible para reposar los aviones para el viaje de vuelta. Habían estado estudiando aquella opción durante semanas, pero finalmente la había descartado. La información de la que disponían era muy precaria y fragmentaria, y la mayor parte se había obtenido a meses o años antes de la pandemia. Aunque sabían dónde estaban los depósitos más cercanos a su objetivo, desconocían por completo en qué estado se encontraban, si es que aún estaban ahí. En definitiva, era demasiado arriesgado confiar el retorno de la expedición a un repostaje incierto. Así que los mandos del coronel habían trazado un plan alternativo mucho más arriesgado. «¿Cuánto falta para que lleguemos?», preguntó Hong. «Estaremos sobre nuestro destino primario en menos de una hora. Después, en un lapso de 20 minutos podríamos volar a los destinos 2, 3 y 4. El destino número 5, bueno, mi coronel». El piloto tragó saliva antes de continuar. «Vamos muy justos de combustible». Hong asintió mientras realizaba unos cálculos mentales. El Il-62 era el avión de más largo rango que disponía el ejército norcoreano, y tan solo tenía capacidad para llevarlos hasta la costa oeste de los Estados Unidos. El plan consistía en aterrizar en algún aeropuerto de la zona cuya pista no estuviese obstruida u ocupada por no muertos, y de ahí en adelante él y sus hombres tendrían que abrirse camino por sus propios medios. Cuando Hong había escuchado el plan por primera vez, había puesto el grito en el cielo. Lo que le estaban pidiendo era básicamente que cruzase Estados Unidos de costa a costa sin ningún tipo de apoyo. Eso es una insensatez, con todos mis respetos», había exclamado. «Ni siquiera sabemos en qué estado se encuentran las carreteras para conducir a ciegas durante miles de kilómetros por un territorio infestado». «Lo sabemos, coronel», había respondido pacientemente uno de los generales. «Hagamos algo más práctico», propuso Hong. «Carguemos de combustible hasta los topes la bodega de un par de aviones, y una vez que aterricemos podemos trasegar ese combustible a los tanques. Así podríamos volar hasta Gulfport sin tener que arriesgar la vida, y sería mucho más rápido». «Eso es imposible, coronel», contestó el ministro. «Cuando antes le dije que la situación de nuestras reservas era crítica, creo que no entendió realmente hasta qué punto estamos desesperados. Tenemos tan solo un 2% de combustible del que necesita nuestra Fuerza Aérea en una situación normal. Hemos desviado la mayor parte a la industria y a la población civil, y los depósitos están casi secos. Podemos proporcionarle queroseno para volar hasta la costa oeste de América, pero ni un litro más». «Pero tan solo estamos hablando de unos cuantos miles de litros», imploró Hong. «No hay nada que hacer». El ministro fue categórico. «El amado líder Kim Jong-il, en su proverbia sabiduría, ha ordenado que guardemos reservas suficientes para poder hacer volar todos nuestros cazas durante al menos 2 días consecutivos en caso de ataque. Necesitamos hasta la última gota de combustible, coronel. No insista». Hong sacudió la cabeza como si no hubiese oído bien. «Hacer volar todos nuestros cazas, ¿pero contra quién? Es la cosa más estúpida que he oído en mi vida», pensó desesperado, pero se abstuvo de abrir la boca. Sabía que una orden directa del paranoico Kim Jong-il, aunque fuese totalmente absurda, no podía ser discutida bajo ningún concepto. «Tardaremos semanas en llegar hasta Gulfport si vamos por tierra», intentó como último recurso. «Será extremadamente difícil». «Por eso le hemos escogido a usted, coronel»,
replicó el ministro satisfecho. Culmine su misión con éxito y espíritu Hushi. Y le prometo que a su vuelta será recompensado de una forma que no pueden imaginar. Y por todo aquello el coronel Hong y 289 hombres escogidos estaban volando en 6 Il-62 con los depuestos casi secos, cuando los aparatos comenzaron a sobrevolar el territorio estadounidense. ¡Luz roja!, exclamó de golpe el piloto. A partir de ese momento, nos quedan 30 minutos de autonomía. ¿A cuánto queda el punto primario?, preguntó ansioso. Deberíamos verlo dentro de... ¡Ahí está!, gritó el piloto, con entusiasmo, pero la emoción de su voz se truncó de golpe. El aeródromo escogido, el pequeño aeropuerto de la ciudad de 30.000 habitantes, contaba con una única pista. En medio de ella, el inmenso esqueleto carbonizado de un gran avión comercial yacía atravesado. Era imposible tomar tierra ahí. Trazando un amplio círculo en el aire, los aviones se dirigieron al siguiente aeródromo de la lista. En los puntos números 2 y 3 y 4 encontraron el mismo resultado. Cuando no eran restos carbonizados de aviones estrellados, eran docenas de no muertos tambaleándose por la pista. «Aterriza entre ellos», había ordenado Hong. «Imposible, mi coronel», respondió el piloto. «Si tomamos tierra entre los no muertos, alguno acabará aspirado por el efecto de la succión de las turbinas. Entonces el motor explotará, nosotros volcaremos y acabaremos el viaje convertidos en una bola de fuego». Y Hong había tenido que esperar hasta la pista número 5, sintiendo cómo la ansiedad y el temor al fracaso le atenazaban la garganta. El aeródromo de Tutsville, California, nunca había sido gran cosa. Tenía una de las pistas más largas del estado, sin duda, pero muy pocos viajeros querrían aterrizar en una población de menos de 3.000 habitantes situada justo al borde del desierto. Construida como pista militar de apoyo durante la Guerra Fría, el aeródromo había estado languideciendo durante años, sirviendo únicamente como pista de aterrizaje para pequeños vuelos locales y alguna ocasional carrera de dragsters. Su aspecto después del apocalipsis no era muy diferente del que tenía antes. En un costado de la pista, situada a 1 kilómetro del pueblo, media docena de esqueletos sin alas del DS-7 se pudrían lentamente sobre bloques de cemento entre montañas de chatarra que en algún momento habían estado atornilladas a un avión. Al otro lado, una ruidosa torre de emergencia amenazaba con derrumbarse cada vez que una ráfaga de viento del desierto golpeaba la pista, cubriéndola con un manto de arena fina. Sin embargo, aquella mañana la pista de Tutsville iba a tener la jornada más movida de toda su historia, y la última. Al principio tan solo fue el ruido silbante de un montón de turbinas lejanas. A medida que el ruido se fue transformando en un estruendo, los cristales sucios y mal colocados de la torre de control comenzaron a vibrar como dientes cariados en una encía suelta. Hasta que de repente, la silueta de un enorme avión de transporte, junto con una brillante estrella roja, dibujaba en la panza, seguido de otros 5, apareció en el horizonte. Cada uno de los aparatos guardaba una distancia de unas 5 millas entre sí. Los pilotos norcoreanos se enfrentaban a un difícil reto. Tenían que aterrizar aquellos transportes sin ayuda de ningún control de tierra en una pista desconocida y cubierta por una fina capa de arena. Y con apenas un par de minutos para apartarse y dejar paso al siguiente aparato, lo que suponía que toda la maniobra tenía que ejecutarse con la precisión de un ballet. El primer Ilyushin rebotó ligeramente al tomar tierra, pero el piloto era un profesional muy experimentado y consiguió detener la marcha del avión. Justo cuando llegaba al extremo opuesto de la pista y se hacía a un lado, el siguiente aparato comenzaba su maniobra de aproximación. Todo fue perfecto con los 5 primeros aviones. Sin embargo, cada vez que uno de ellos se posaba, levantaba una enorme cantidad de polvo y arena del desierto, depositada sobre la superficie de la pista. En condiciones normales, el siguiente aparato habría sobrevolado el aeropuerto durante unos minutos, hasta que aquella densa nube se disipase. Pero el sexto avión no tenía suficiente combustible para esperar, así que el piloto, casi sin opciones, decidió arriesgarse a iniciar la maniobra de aterrizaje. Aquello fue un inmenso error. El Il-62 impactó contra la pista en un ángulo incorrecto, y al menos a 60 millas por hora más rápido de lo aconsejable. A consecuencia de esto, el eje delantero del tren de aterrizaje se partió como una ramita, y el morro del avión comenzó a arrastrarse sobre el asfalto, levantando una cascada de chispas. Una de las alas se enganchó en la base de la torre de aterrizaje y arrancó de cuajo la estructura medio podrida. La parte delantera del Il-62 se levantó como si pretendiese dar una voltereta.
Rodó sobre sí mismo 3 veces seguidas y finalmente explotó en medio de una enorme y cegadora bola de fuego. Hong, desde la cabina de su aparato, contempló imponente todo aquello y lanzó una maldición. Aunque no había conseguido queroseno de aviación, se las había apañado para que le suministrase suficiente diésel para sus transportes de tierra. Ahora todas aquellas toneladas de precioso y caro combustible ardían con furia en el extremo de la pista, lanzando enormes oleadas de calor. Esto complica las cosas, pensó. Tendremos que conseguir el combustible para los blindados por el camino. No vale la pena lamentarse, murmuró para sí mismo. Kim. Sí, mi coronel. El teniente Kim Tak-pak era uno de los hombres de confianza de Hong, veterano de muchas incursiones en el vecino del sur. Comiencen a descargar los blindados, ordenó. Esta maldita explosión debe haberse oído en 50 kilómetros a la redonda. Quiero estar muy lejos de aquí cuando empiezan a aparecer curiosos, ya sean vivos o muertos. El teniente saludó y se fue a cumplir sus órdenes. Hong miró a su alrededor, pensativo, mientras caminaba por la pista. Se agachó y recogió un puñado de arena, la observó durante un segundo y después dejó que se escurriese lentamente entre sus dedos. Arena americana, suelo americano, estaba en el territorio del enemigo más odiado de su patria, y no había nadie que pudiese impedírselo. Hong sintió un escalofrío recorriendo por su espalda. No sabía cómo acabaría aquella aventura, pero ya estaban haciendo historia. Por primera vez en casi 200 años, soldados de un país enemigo ponían pie en suelo americano. Estaban invadiendo Estados Unidos. O al menos lo que quedaba de aquel odiado país. 20 minutos más tarde, una larga caravana de 15 vehículos blindados y 2 bulldozers modificados abandonaban el aeropuerto de Tsutsville, en dirección al este. Tras ellos, todos los aviones de la Fuerza Aérea Norcoreana ardían entre furiosas llamas. Hong había quemado sus naves. Ante él, solo las ruinas de Estados Unidos y millones de no muertos se interponían en su camino a Gulfport. Al día siguiente me levanté con la boca pastosa y un persistente dolor en la cabeza. Me había quedado despierto hasta muy tarde, agarrado a una botella de whisky y bañándome en un mar de autocompasión. Víctor me había acompañado sin abrir la boca, pero sabiendo que su mera presencia servía para aliviar un poco mi angustia. El ucraniano era consciente de que hay ocasiones en las que no se puede decir nada, y esta era una de ellas. Estaba atrapado en un dilema. Por una parte, el mundo limpio y aséptico de Gulfport me resultaba tan repugnante como a Lucía, pero por otro lado, sabía que permanecer ahí era la única opción que teníamos. Solos en el páramo lleno de no muertos en el que se había transformado Estados Unidos, no teníamos ni una maldita oportunidad. ¿Qué piensas tú, Víctor?, le había preguntado a mi amigo. Víctor removió la cuchara de la taza de café que tenía en sus manos mientras ordenaba sus pensamientos. El ucraniano quería escoger cuidadosamente sus palabras. Cuando yo era pequeño vivía en Kuljius, en medio de la estepa. Tenía una escuela, un bonito edificio de madera pintado de rojo. Ahí nos enseñaban que nuestra forma de vida era la máxima realización a la que podía aspirar el ser humano. Que el espíritu soviético era la esencia del paraíso del trabajador. Por supuesto no sabíamos nada de Occidente, excepto que era el enemigo de la madre patria. Un día, cuando tenía 8 años e iba camino de la escuela, vi cómo la policía se llevaba a un hombre. Al principio pensé que sería un ladrón o algo así. Checo sonrió con tristeza mientras aquel recuerdo de la infancia cobraba vida. Al fin y al cabo, yo solo tenía 8 años. Más tarde me enteré de que habían detenido a aquel hombre porque su hijo,
Era un militar destinado en Berlín y había desertado a Occidente. Víctor calló por un instante, con su mente muy lejos de Woodport. Siempre me pregunté qué podía haber motivado al hijo de aquel hombre a desertar, sabiendo que las consecuencias de su ida la pagarían sus familiares. Me preguntaba qué era lo que impulsaba a un hombre a tomar decisiones tan drásticas con consecuencias tan dolorosas. ¿Y cuál era el punto de sufrimiento interno o el grado de necesidad que debía de tener para tomar tal decisión? El ucraniano levantó la cabeza y me miró directamente al rostro. Hoy sé mucho más de sufrimiento que entonces, como todos, pero también sé que para tomar una decisión drástica, una persona tiene que haber llegado a un punto en el cual no vea más alternativa, por muy duras que sean las consecuencias de su decisión. Creo que tú no has llegado a ese punto aún, o que la responsabilidad que sientes por todos nosotros te pesa demasiado. Pichenko sacudió la cabeza. Soy tu amigo, más allá de cualquier consideración, y daría la vida por ti si fuera preciso, pero al igual que te entiendo a ti, entiendo a Rusia. Pese a todo, quiero que sepas que, sea cual sea tu decisión, yo estaré contigo, a tu lado. Emocionado observé al ucraniano. Apenas había envejecido en los 2 años que habían pasado desde que nos conocíamos, excepto por aquellos dedos perdidos de la mano derecha y por un puñado de arrugas alrededor de los ojos. Seguía siendo el mismo individuo, cascarrabias y algo loco que me había acompañado en medio de las ruinas del puerto de Vigo. Gracias, Prit, musité con lágrimas en los ojos. Era un ruso medio chalado, pero aún así una de las mejores personas que me había encontrado en la vida. Pasamos medianoche hablando de los viejos tiempos, riéndonos de todas las veces que habíamos burlado a la muerte y de las cosas que haríamos si algún día los no muertos desaparecían para siempre. Finalmente nos quedamos dormidos mientras unos leños crepitaban en la chimenea. Cuando me levanté, Princhenko roncaba como una locomotora tumbado sobre el sofá, con lúculo arrebujado entre sus piernas. Me arrastré hasta el baño y me di una larga ducha de agua hirviendo. Al salir de ahí me afeité y me puse uno de los trajes que colgaban en un armario. Eran de una talla más grande que la mía, pero me sentaban bastante bien. Al verme con traje y corbata por primera vez después de tanto tiempo me sentí un poco raro. Me acerqué hasta la puerta de la habitación de Lucía, estaba cerrada a cal y canto. Golpeé suavemente con los nudillos, pero no me respondió. Lucía, le dije a la puerta cerrada. Solo quiero que sepas que lamento mucho si dije algo que te pudiese herir ayer por la noche. Todo lo que hago es para garantizar que podamos tener un futuro. Yo... Me callé sin saber cómo seguir. Esta noche, cuando llegue, volveremos a hablar. Y entonces lo arreglaremos todo. Te quiero, amor. Salí de casa sintiendo un enorme vacío. Había un precioso Lexus en el garaje, con las llaves en el contacto. Supuse que iba incluido en el lote de la casa. Además, el ayuntamiento quedaba a demasiada distancia para ir andando, vestido con traje y corbata, así que me subí e encendí el motor. Mientras circulaba por las calles vacías, me di cuenta que era la primera vez en mucho tiempo que conducía un coche sin estar huyendo de algo o de alguien. Pese a todo, cada poco rato me sorprendía a mí mismo, volviendo la cabeza desesperadamente, o acelerando en los puntos más estrechos, como si temiese verme rodeado de una turba de no muertos en cualquier momento. El apocalipsis me había cambiado. Me preguntaba si los cambios eran buenos o si durarían para siempre. Cuando llegué al ayuntamiento, la señora Copton me esperaba entre un revuelo de funcionarios que entraban a trabajar. «Buenos días», me dijo.
Espero que haya descansado bien porque hoy le espera un montón de trabajo. El señor Wilcox era el encargado de gestionar la oficina de Lotas Hispanos, pero murió hace 3 meses de un aneurisma mientras jugaba al golf. El señor Tabolt, el de la oficina de Ilotas Negros, se ha estado encargando de gestionar los 2 departamentos mientras tanto, pero no tiene ni idea de español y la verdad, creo que lo ha dejado todo hecho un lío. Espero que usted sea capaz de apañarse entre todo este papeleo. ¿Papeleo? Pregunté algo confundido. Ya lo verá, contestó la mujer. Síganme por aquí. La señora Copton me condujo a un amplio despacho situado en la esquina noreste del edificio. Cuando abrió la puerta sentí que se me caía el alma a los pies. Había montañas de carpetas y archivadores apilados en casi cualquier superficie sólida a la vista, algunas de ellas en un equilibrio tan precario que amenazaban con derrumbarse sobre nosotros. Anisu será su secretaria particular. La señora Copton señaló hacia una chica rubia de unos 20 y pocos años de expresión bovina, que me miraba con una sonrisa nerviosa desde una mesa cercana. No dude en pedirle cualquier cosa, está aquí para servirle. Tras 5 minutos de charla con Anisu, me convencí de que sería mejor no encargarle a aquella chica nada que fuese más complicado que hacer fotocopias o traerme un café. Aunque de indudable aspecto ario, lo cual le hacía perfecta para aquel trabajo según la escala de valores de Gulfport, el creador se había olvidado de dotarla de su cerebro cuando la concibió. Bien, dije. Empezaremos por clasificar un poco toda esta montaña de papeles para averiguar cuáles son los temas prioritarios y cuáles pueden esperar. Necesito que tome nota del título de todas las carpetas y crees un índice, ¿de acuerdo? Anisu me miró con expresión confundida, como si le hubiese pedido que se me hace dentro de un vaso y después se lo hiciera beber a la señora Copton. Hasta dejó de mascar el chicle que tenía en la boca. ¿Sabes lo que es un índice, verdad, Anisu? Es un tipo de música, ¿no? Respondió mientras se sentía, muy segura de sí misma. La música índice. A mi prima Norma le encanta. Déjalo, cielo, suspiré desalentado. Mejor búscame un café que sea algo mejor que esta porquería. En cuanto Anisu se marchó... Oh, Dios, haz que el café sea algo muy difícil de encontrar, por favor. Me senté en medio del despacho y empecé a clasificar las carpetas. Al principio era algo lioso, pero enseguida pillé la mecánica. Al cabo de una hora tenía 3 montones claramente definidos en cada una de las esquinas del despacho. Por una parte estaban todos los expedientes relativos a las altas y bajas dentro del grupo de ilotas de origen hispano. Después estaba el montón referido a los suministros y condiciones de vida de los ilotas dentro del gueto de Bluefont. Y por último, tenía el montón que hacía referencia al suministro regular de Cladoxman. A medida que iba clasificando aquellas carpetas, me iba haciendo una clara imagen mental del verdadero funcionamiento de Gulfport. Había 23.000 personas de raza blanca viviendo dentro de Gulfport, y en el barrio de Bluefont, en el gueto de los ilotas, vivía la increíble cantidad de 7.000 personas. Un rápido cálculo me permitió comprobar que en cada una de las aproximadamente 300 casas del barrio cercado, vivían una media de 25 personas. Eso era demasiado, incluso para casas tan grandes y espaciosas como las que solían construirse en aquel antiguo suburbio. Bluefont estaba dentro del muro, pero estaba separado del resto de la ciudad por una alambrada y un brazo de agua que tan solo cruzaba aquel puente donde había negociado con Carlos Mendoza. Todas las semanas, los ilotas se preparaban en el puente sur, donde la guardia de Green les entregaba el armamento necesario. Después salían de la ciudad por el puente norte y se dirigían en expediciones móviles de varios días de duración a todos los núcleos de población en un radio de 200 kilómetros para cargar sus camiones con todo tipo de suministros para la insaciable y opulenta Gulfport. En cuanto volvían debían dejar los camiones cargados en los almacenes de la ciudad, donde entregaban las armas. A cambio recibían una cantidad justa de Cladoxpan que les permitía seguir manteniendo su humanidad y no transformarse en un podrido ambulante más. Cada una de aquellas expediciones acarreaba inevitablemente un determinado número de bajas. El TSJ no suponía ningún problema, prácticamente el 100% de los ilotas ya estaban infectados, pero las terribles heridas que causaban los no muertos eran letales en muchas ocasiones. Sin embargo, pese a las continuas bajas, el número de ilotas se mantenía más o menos estable, ya que cada cierto tiempo, como un goteo constante,
seguían apareciendo individuos solitarios o grupos de pocas personas, como el mío, pero que se acercaban a Gulfport o se cruzaban con alguna de las expediciones que buscaban alimentos. Pese a la certeza de tener que vivir en un régimen de semiesclavitud, si eran negros, indios, chicanos o asiáticos, la posibilidad de dormir en un refugio seguro casi todas las noches, y sobre todo, poder compartir su destino con más gente y no tener que seguir errando en solitario, suponía una tentación demasiado grande, por lo que la mayoría acababa recalcando en Bluefont. Solo unos pocos escogidos como Lucía, Víctor y yo engrosábamos la población del otro lado de la alambrada. Todo dependía del color de piel. A pesar de todo, el número de ilotas era elevado, muy elevado, teniendo en cuenta que la seguridad de Gulfport corría a cargo de la Guardia Verde de Green, compuesta por unos 40 arios y por una milicia blanca de no más de 150 soldados. Para ellos resultaba virtualmente imposible controlar a una multitud de ilotas infectados que no dejaba de crecer día a día. Por eso, de vez en cuando se realizaba una limpieza dentro del gueto, al más puro estilo nazi. A medida que iba leyendo, noté un sudor frío bajando por la espalda. Eran muy numerosos los documentos con la referencia expulsado, escrita en letras rojas, pero no había nada más. Tras dudar un momento, levanté el teléfono y llamé a la señora Copton. Oh, esos son los ilotas que vulneran las normas y son procesados. Criminales, borrachos, ladrones, violadores, la escoria de la escoria, me contestó alegremente. Esos expedientes los lleva a la oficina de justicia. Me gustaría verlos, respondí. El abogado que llevaba adentro se había despertado, inquieto, tratando de averiguar qué clase de justicia retorcida podría aplicar el reverendo Green. Me temo que no será posible, contestó la secretaria. Ese departamento funciona bajo la dirección personal del reverendo y sus informes son confidenciales. Colgué el teléfono, intrigado. Salí al pasillo y tras cerciorarme de que Ansu aún no había vuelto, me deslicé con cuidado hasta la oficina de justicia. La puerta estaba cerrada con llave y además había un montón de gente circulando por delante. Si me quedaba demasiado rato por ahí o trataba de forzar la puerta, me vería metido en un buen lío en mi primer día de trabajo. Aquella no era la solución. Volví a mi despacho meditabundo. Uno de los armarios estaba rotulado como certificados de residencia. Lo abrí y empecé a revisar carpeta tras carpeta. Al cabo de un rato me detuve jadeando de horror. En aquellos papeles se reflejaba una monstruosidad de tamaño criminal. Green y sus secuaces eran conscientes de que no podían dominar a los ilotas por la fuerza. Por supuesto, tener el control exclusivo del Kadokspan garantizaba cierto grado de sumisión, pero no era suficiente. Además, no resolvía el problema de qué hacer con los miles de ilotas que sobraban, sobre todo las mujeres y niños y ancianos que eran inútiles para realizar incursiones de aprovisionamiento. Así que habían tramado un plan diabólico para eliminar cualquier posibilidad de una rebelión. Al principio, los guardias verdes hacían redadas aleatorias. Los ilotas desarmados contemplaban con impotencia como docenas de residentes de Bluefont eran detenidos sin motivo aparente y llevados a juicio. Todos, sin excepción, acababan desapareciendo, y en sus papeles aparecía la palabra expulsado. Cuando la tensión en el gueto alcanzó niveles explosivos, los técnicos de Green dieron el siguiente paso. Entregaron certificados de residencia a la mitad de la población ilota y a la otra mitad no. A partir de ese día, las redadas solo afectaron a aquellos que no tenían el certificado. Desde ese momento, el campo de Bluefont quedó dividido en dos: aquellos que dormían tranquilamente por las noches y aquellos que temían que de repente sonase su puerta y los guardias verdes lo arrastrasen a lo desconocido. Para los privilegiados, ese era el inicio de la sumisión a Green. Cuando había una redada, presentaban su certificado y automáticamente dejaban de solidarizarse con aquellos ilotas que no tenían documentación. Pero aquello tampoco era suficiente. Un día empezaron a repartir dos tipos distintos de certificados de residencia, con foto y sin foto, a elección del propio ilota. Muchos pensaron que con foto sería mejor que sin foto, ya que parecía tener un carácter más oficial. La siguiente redada se abatió sobre los sin foto y los que no tenían certificado. Los que tenían foto respiraron aliviados pensando que se habían salvado, pero a la semana siguiente los certificados con foto fueron sustituidos por unos certificados rojos, también a elección de los propios ilotas.
Muchos desconfiaron de aquel nuevo documento, por lo que no tuvo mucho éxito, pero 2 semanas después hubo una gran redada que arrasó con todos aquellos que no tuviesen el certificado rojo, y el resto de los certificados fueron suprimidos. Aquello sumió al gueto en la desesperación y la desconfianza. Sin embargo, poco después, los certificados rojos fueron sustituidos por otros azules, y de los que había 2 clases, soldados cualificados o sin cualificación. Como la elección de cada clase dependía del propio pilota, bastaba con declararse cualificado para que le dieran el documento correspondiente. Las dudas volvieron a atenazar a Bluefont. ¿Qué era mejor? Muchos se olieron una trampa y decidieron declararse sin cualificación, mientras otros muchos pensaron que era mejor ser un elemento útil, ya que así Gulfport no podría prescindir de ellos. 3 días después, todos los declarados sin cualificación dejaron de recibir su ración de Cladoxpan. Más de 1500 personas se transformaron en no muertos en pocas horas, y el gueto tuvo que ser limpiado a sangre y fuego por los propios ilotas, cada vez más rencorosos y desconfiados entre sí. Finalmente, la Oficina de Justicia emitió un comunicado diciendo que sospechaban que muchos ilotas se habían inscrito fraudulentamente como soldados cualificados, por lo que procedían a anular todos los documentos existentes. Una nueva razzia cayó sobre Bluefont, y los lamentos fueron mucho más terribles por cuantos muchos ilotas se sentían culpables de haberse inscrito en la categoría incorrecta. Y de nuevo, un certificado distinto, seguido de otro y otro, pasando por todos los colores posibles. El gueto, debilitado y sumiso, aceptaba la situación, rezando por tener el documento acertado en la siguiente batida. Aún infectados, el ansia de seguir viviendo les hacía aferrarse a cualquier esperanza, por mínima que fuese. Y así, de manera cruel y despiadada, Green tenía el control absoluto de Bluefont. Los ilotas estaban firmemente sujetos bajo su bota. Me recosté en la silla, demasiado enfermo para seguir leyendo. Era el mismo sistema, casi punto por punto, que habían aplicado los alemanes en los guetos judíos de la Polonia ocupada. Era cruel y atroz, pero terriblemente efectivo. Dios mío, ¿en qué mierda me he metido? Lucía tenía razón, pensé. Es preferible correr el riesgo de internarse en lo desconocido antes que seguir aquí un solo día más. Teníamos que salir de ahí cuanto antes. Aquella misma noche, si era preciso. Cuando iba a levantarme para dejar el despacho, oí la voz de Ansu al otro lado de la puerta. No puede entrar si no tiene cita. La puerta se abrió de golpe. En el umbral, Víctor Plichenko me observaba jadeante y cubierto de sudor. Debía de haber venido corriendo desde casa. Al observar su rostro, supe que traía malas noticias. «Lucía», me dijo mientras recuperaba el resuello. «Se ha ido. Ha escapado a Bluefont».